Bueno, buenas noches a todos. Dios, que la gracia y la paz de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo sean con ustedes en esta noche. Este tema es una continuación del que dio mi hermano Daniel a la mañana, ¿sí? Pero no hace falta que ahora estemos concentrados en querer recuperar la parte anterior. Los invito a que me acompañen, ¿sí? En este segundo relato de la historia. A la mañana estábamos viendo cuál es el pacto que Dios hizo con su pueblo y habíamos visto que ese pacto tenía que ver con que ellos escuchen y que guarden esas palabras en su corazón. Y vimos también, por medio de lo que nos presentó nuestro hermano Daniel, que el pueblo tomó otra decisión, ¿sí? Y a eso también se lo llama un pacto, que es ese pacto que Dios hace con su pueblo, pero que no era su pacto, ¿sí? Y es la voluntad del hombre de querer hacer algo para Dios. ¿Se escucha bien? Porque estoy medio con la voz medio abajo. Perfecto. A mí me gusta mucho el tema de la historia. Soy, entre tantas cosas, profe en historia. Y me gusta cómo relatan en la escritura ciertos eventos y ciertos sucesos. Uno de los primeros y más grandes historiadores, entre tantas otras cosas, fue Moisés. Y él, al hablar de su pueblo, lo describe de una manera bastante peculiar, ¿no? En Deuteronomio, y los invito a buscar en sus Biblias, Deuteronomio capítulo 9, ahí quinto libro de la Biblia, después del libro de Números y antes de Josué. Deuteronomio capítulo 9, verso 24, dice Moisés: rebeldes habéis sido a Jehová, ¿desde cuándo? Desde el día que yo os conozco, ¿sí? La definición y la descripción que daba Moisés sobre Israel es que eran rebeldes. ¿Y rebeldes desde cuándo? Desde que los conocía Moisés, ¿sí? Desde un principio siempre fueron iguales, ¿sí? Hoy vamos a hablar de este pueblo que fue rebelde a Dios y hablar un poco de la historia que tal vez no nos guste tanto, ¿sí? Pero que habla de aquellos que rechazaron escuchar la voz de Dios y rechazaron guardar el pacto. Y ver un poco también, no solamente cómo lo describe Moisés, sino cómo lo describe Dios. Ver un poco cuáles fueron esas oportunidades que tuvieron y en dónde estuvo, ¿sí? Esa falla, ese error en su rebeldía. ¿Por qué fueron un pueblo rebelde? En Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 9, libro de Jeremías, capítulo 9, en el verso 13 dice lo siguiente: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes, verso 14, se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales que les enseñaron sus padres. ¿Por qué fueron rebeldes? ¿Por qué rechazaron la palabra? Jehová mismo, Dios, nos dice que ellos dejaron su ley, dejaron de escuchar su voz, ¿sí? Dejaron mi ley, la cual di, y no obedecieron, no oyeron mi voz. Mi versión dice no obedecieron. La de ustedes, no oyeron, ¿verdad? ¿O no obedecieron? No obedecieron, no estuvieron atentos a mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Y por qué? ¿Por qué es que ellos no quisieron escuchar? ¿Por qué es que fueron rebeldes? ¿Por qué es que no quisieron oír y guardar su palabra? El Señor nos dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Y nos repite que no solamente este fue el problema, sino que fueron en pos de los baales. Había algo que ellos estaban imaginando que los alejaba de escuchar a Dios. Había algo que ellos tenían en su corazón que estaba en disonancia con lo que Dios era, ¿sí? ¿Por qué nosotros no quisiéramos escuchar a Dios? ¿Por qué no queremos escuchar a alguien? Pregunta. ¿Sí? ¿Por qué nos cerramos a escuchar a alguien?
tenemos un falso concepto sobre esa persona, ¿sí? Tal vez me quiere engañar, quiere hacerme algún mal a mi vida, ¿sí? ¿Por qué no quisiéramos escuchar a Dios? ¿Será que tal vez dice algo que no nos gusta, ¿sí? Sus palabras no son buenas para mi vida. Entonces lo dejaron de escuchar, tenían una imaginación sobre quién era Dios y se fueron a adorar a otros, ¿sí? A los que sí consideraban ellos que satisfacían sus deseos. ¿Y cómo sucedió esto? Síganme un poco con la historia, con este relato, porque es muy interesante cómo a lo largo de la Biblia nos va llevando a entender este proceso que, como bien vimos, no tiene que ver solo con lo antiguo, sino con un proceso que es constante, ¿sí? Hoy hablamos acerca de qué es estar bajo la ley y bajo la gracia, y veíamos que era una experiencia, ¿sí? Y que era algo constante a lo largo de todo este caminar. En Jeremías, ahí nomás, el capítulo 11, en el verso 6 en adelante, 6 al 10, nos dice, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque, o sea, es la consecuencia, ¿no?, de oír. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando, protestando, diciendo, ¿qué cosa? Oíd mi voz. Ese era el llamado de Dios. Oigan, no había más. Verso 8, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero no obedecieron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Y acá ya nos da un adjetivo importante. ¿Cómo era el corazón de ellos? Ellos veían algo, ¿sí? Se imaginaban algo respecto a Dios, pero lo malvado no estaba afuera, lo malvado estaba acá. Y ese era un problema que no les permitía escuchar. Dice, se fueron tras su malvado corazón, tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliesen y no lo cumplieron. Verso 9. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Antes se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá quebrantaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. ¿Sí? ¿Por qué no quisieron oír? ¿Por qué no quisieron escuchar la palabra de Dios? La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios trae efectos en nuestra vida. En la creación Dios dijo, Dios habló y se hacían las cosas. ¿Sí? Las cosas eran hechas. Había algo, ¿sí?, en ellos que no querían esa obra creadora en su vida, que no querían una transformación en su corazón. ¿Sí? La palabra de Dios es poderosa, es creadora, pero no fuerza el corazón. No nos está forzando a que escuchemos algo, ¿sí?, que no deseamos. Por eso Él constantemente era, oigan mi voz, escúchenme, quiero que me entiendan, que conozcan mi razonamiento, ¿sí?, el plan que tengo para ustedes. Jeremías, vamos a leer varios de Jeremías, en Jeremías capítulo 7, otra referencia más que nos habla con respecto a esta historia. En Jeremías 7:23 nos dice, mas esto les mandé diciendo, obedeced mi voz, ¿sí? Está atento a mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andad en todo camino que os he mandado para que os vaya bien. Ese es mi deseo. Verso 24, pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié a todos los profetas mis siervos madrugando cada día y enviándolos
pero no me escucharon, ni inclinaron su oído. Antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres, ¿sí? Ellos tenían que escuchar e iban a recibir, ¿sí? Era una promesa. Nos dice el verso 23, ¿no? Obedeced mi voz y yo seré, ¿sí? Él iba a ser. Era la promesa. Si ustedes me escuchan, yo seré para ustedes su Dios y ustedes iban a ser mi pueblo, ¿sí? Y todo le iba a ir bien. Pero ellos, ¿qué pasó? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué ocurrió con ellos? No oyeron. Tercera vez que lo estamos leyendo en Jeremías. Ellos no escucharon, dice también, ni caminaron en este camino, ¿sí? Antes caminaron en sus consejos. ¿Y cómo caminaban ellos? Ni para adelante ni como el cangrejo, ¿no? Ni para los costados. ¿Caminaban para dónde? Dice el verso 24. ¿Para dónde iban ellos? Para atrás, ¿verdad? ¿Y cuán atrás fueron? Ellos estaban saliendo de Egipto, estaban yendo hacia Canaán. Ir para atrás significa ¿qué cosa? Diríamos volver hacia Egipto. Hoy a la mañana Daniel compartió otro texto y el que le seguía o el anterior, no recuerdo bien, hablaba de esto específicamente y lo anoté, que está en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, en el verso... leíste el 38 hoy a la mañana y el 39 dice, lo leo desde el 38 para que lo recuerden, este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel, ¿sí? Moisés, que les hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió los oráculos de vida para dárnoslo, al cual sus padres, ¿qué pasó con esos padres? No quisieron obedecer, antes las desecharon. ¿Y qué pasó con ellos? Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Acá lo dice bien clarito. ¿Cómo es que volvieron hacia atrás? ¿Sí? No es que fueron caminando realmente, sino que en su corazón, sus actitudes, sus deseos estaban allá. Ellos querían volver a la esclavitud, volver a la servidumbre. ¿Sí? Escuchar a Dios, nos dice Jeremías 7, significa que Dios iba a ser el Dios de ellos, ¿sí? Y que ellos iban a ser su pueblo. La pregunta es, ¿cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que Dios es nuestro Dios? ¿Sí? Podríamos decir, bueno, lo afirmo, Dios es mi Dios y ya está. Pero dice que si lo escuchamos, esa iba a ser la promesa, esa iba a ser una realidad. En 2 de Corintios, ahí nomás lo tenemos, 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 16, nos dice, ¿y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. ¿Y qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos. Ese era el deseo de Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Volviendo y recuperando Jeremías, si escuchábamos su voz, si guardábamos su palabra, si obedecíamos a esa voz, ¿él qué iba a hacer? Iba a habitar entre nosotros, iba a estar entre nosotros, ¿sí? Y la promesa era que él sería nuestro Dios y nosotros su pueblo, ¿sí? Podemos concluir con este punto de que el deseo de Dios era estar con su pueblo, ¿sí? Estar entre ellos. Otro pasaje que también nos habla es el libro de Efesios, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Estoy leyendo bien? Sí, ¿no? Está. En quien todo el edificio, ¿sí?, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo había leído en otra versión, perdón, ¿sí?
¿Qué es lo que nos decía 2 Corintios 6:16? Nosotros vamos a un templo, nosotros dejamos de ir a un templo, nosotros somos templo de Dios. Y en el concepto de que somos templo de Dios, en Efesios capítulo 22, 20 y 21 nos dice que somos edificados sobre el fundamento, ¿sí? Siendo Jesús la piedra misma de ángulo, en que todo el edificio, Jesús es la piedra de este edificio, que bien coordinado va creciendo ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor, ¿sí? Otra versión que tengan ustedes, en la versión 60, pues lo había leído en otra versión, ¿sí? Porque dice que vamos a ser edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Puede ser? ¿Qué está ahí? Es el siguiente. Ay, muchas gracias, Nel. Lo anoté y no lo leí. En quien también vosotros sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para ser morada de Dios en el Espíritu. El deseo de Dios ahora ya no solamente estar entre nosotros, sino ¿dónde? En nosotros, ¿sí? Si lo oímos, si guardamos su palabra, si la cuidamos, la protegemos en nuestro corazón, ¿Él qué iba a hacer? Iba a estar entre nosotros e iba a estar en nosotros, ¿sí? Por medio de su Espíritu iba a estar en nuestro corazón. Dios sería su Dios entonces cuando morara en ellos, ¿sí? Cuando Él estuviera en sus corazones por su Espíritu, y el hecho de que no oyeran, el hecho de que volvieran hacia atrás, el hecho de que fueran hacia Egipto, tiene que ver con el rechazar que Dios mora en sus corazones. Es rechazar el ser hijos, ¿sí? Porque si está su Espíritu, también clamamos Abba Padre, nos saca de esa condición y seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo siervos y el Señor nos quiere sacar de ese lugar. En Nehemías capítulo 9, ¿sí? Leyendo un poquito más acerca de esta historia de la rebelión del pueblo de Israel, a sus pactos, a su promesa, a este mensaje de oír, en Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 9, verso 14 al 17, nos dice: y les di a conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Y le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste aguas de la roca, y le prometiste que entrarían a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría. Fíjense cuántas cosas le da Dios. Mas ellos, nuestros padres, hicieron ¿cómo? ¿Qué hicieron sus padres? Mi versión dice, hicieron soberbiamente, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Verso 17, no quisieron obedecer, ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Este era el plan de ellos, ¿sí? Ya no era solamente que era el deseo de cada uno, era un deseo organizado, ¿sí? Hasta un caudillo, alguien que los guíe para ir hacia atrás. Pero tú, que eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿qué hizo ese Dios? No los abandonó. Qué importante es conocer a Dios, ¿sí? Y qué importante es conocer su carácter, que Él es perdonador, ¿sí? Que Él es bondadoso, que a pesar de la decisión de ese pueblo, Él no los abandonó. Que ese pueblo no lo quería escuchar. Y fíjense, no es que le dijo, bueno, vayan, arréglense a ver cómo llegan hasta Canaán, ¿sí? Él les dio pan del cielo. Él les dio las aguas. Y les prometiste que entrarían a la tierra. Les iba a dar la tierra, ¿sí? Y sin embargo, el pueblo toma otra decisión. En el Salmo 81, Salmo capítulo 81, vamos a leer varios pasajes, así que ahí los invito a que aquellos que puedan me vayan siguiendo. En el Salmo capítulo 81 nos habla un poco acerca de esta dureza del corazón del pueblo. En el versículo 7 dice,
en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé sobre las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te protestaré. Oh Israel, si me oyeres. ¿Qué pasa si lo oímos? No habrá en ti Dios ajeno, ni adorarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la voy a llenar. ¿Sí? Ese era el plan de Dios, que abramos la boca. Roberto decía como un pajarito, ¿no? Que la madre ahí alimentándonos en la boca, con su palabra, con ese pan de vida. Verso 11. Pero ¿qué hizo el pueblo? Mas mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. 12. ¿Qué hace Dios entonces? Dice, les entregué por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. ¿Por qué es que el pueblo tomó esta decisión? ¿Y por qué es que ellos continuaron en ese camino? Dios los entrega. Dios es, como diría Daniel, es un caballero, ¿sí? Y Él no nos retiene, no nos fuerza a que escuchemos su voz. Si nosotros no queremos seguir su pacto, si nosotros no queremos seguir su consejo, Dios no nos va a retener. Él nos va a dejar, ¿a dónde? A la dureza de nuestro corazón, ¿sí? Y lo hace con, ya lo vamos a ver, con angustia. Lo hace con tristeza, con dolor, ¿sí? La expresión del verso 8 es una expresión muy sentida. Oye, pueblo mío, y te protestaré. Oh, Israel, si me oyeres. Es el padre que está diciendo que su hijo pueda escucharlo, ¿sí? Yo no soy padre, pero acá hay padres. Y me imagino que cuando sus hijos no atienden la voz, ¿sí? Les parte el corazón, ¿sí? De que no sean, o sea, de que ellos no puedan entender que lo que ustedes quieren es para su bien. No porque sean jefes, no porque sean dueños de ellos, sino que por lo que quieren para ellos es que les vaya bien en todo. Entonces, si vos me escuchás, no vas a tener Dios extraño. Y como comentaba Daniel, ¿no? Ese primer mandamiento. Y el primer mandamiento, si no tenemos Dios extraño, no nos haremos imágenes. Y si no nos haremos imágenes, bueno, todos los mandamientos, ¿no? Respecto al nombre, respecto al sábado. El pedido de Dios es que abran su boca. Isaías dice, miradme a mí, sed salvos, ¿no? Nos plantea una situación de, no quiero decir pasividad, pero nos lleva a estar descansando en el Señor, a escucharlo. Como comentaba el jueves a la noche, Jesús le dice, reposad, descansad, y yo les voy a dar el pan, ¿sí? Ese es el deseo de Dios, que estén tranquilos, que estén descansados, abran la boca. ¿Qué más? ¿No? Abrí la boca, Él la llena. Nos cuesta ese tiempo, dedicarle ese tiempo, queremos hacer. Somos de la tribu de hacer, ¿no? Como diríamos, del antiguo pacto. Queremos hacer continuamente y no dejar abierta la boca y llenarla, ¿no? Que Dios nos la llene con su palabra, que esa palabra llene nuestro corazón. Y encontramos acá que hay dos voluntades, ¿sí? En estos pasajes, que sobre todo este último que acabo de comentar, hay dos voluntades. La voluntad de Dios, que su pueblo le oiga. La voluntad de Dios es llenar su boca. La voluntad de Dios es que si abre su boca y la llena, no va a haber dioses, ¿sí? Y que sus promesas van a ser una realidad en su vida. Y a contramano de esta está la voluntad del hombre. La voluntad del hombre que no quiere escuchar. La voluntad del hombre que no quiere oír su voz. La voluntad del hombre que no lo quiere a Dios, ¿sí? Que quiere hacer su propia voluntad. Y Dios acepta esa voluntad, ¿sí? Y Dios nos entrega esa voluntad. En Hebreos capítulo 8, verso 9, nos dice respecto a estas voluntades, Hebreos capítulo 8, verso 9, nos dice que Él iba a establecer un pacto con nosotros, pero dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿sí? Es el pacto que hace con sus padres, no el pacto de Él. ¿Por qué? Porque después dice,
porque ellos no permanecieron en mi pacto. Hay un pacto que es de Dios, en el cual el pueblo no permanece, y hay un pacto del pueblo, en el cual Dios hace con ellos, pero porque ellos no permanecen en su pacto, termina el versículo diciendo, y yo lo desatendí, dice el Señor, ¿sí? O como dice la versión 60, Dios se desentendió de ellos, ¿sí? Es lo que ustedes decidieron. Ustedes decidieron no escucharme, ustedes decidieron no tenerme a mí, porque no escucharme era que Dios no esté entre ellos, que Dios no esté en ellos, para que ellos sean edificados en ese templo. Entonces la respuesta a esas decisiones que vemos en su palabra es que Dios los entrega a eso. Dios los entrega a la dureza del corazón de ellos. En Zacarías capítulo 7 nos habla un poco acerca de esta actitud que tenía el pueblo desafiante. Los invito a leer esta propuesta también conmigo en Zacarías capítulo 7. Anteúltimo libro de la primera parte de la Biblia, ¿sí? Zacarías capítulo 7, verso 11 y 12, que nos dice, porque no quisieron escuchar. Y esto no es solamente el acto de no escuchar, ¿sí? Porque lo grafica Zacarías. Dice, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, ¿sí? Le dan la espalda a Dios. ¿Y qué más hacen? Y taparon sus oídos para no oír. Parece un chico, ¿no? Así. Taparon sus oídos para no oír. No quiero hacer los otros gestos que harían los chicos, ¿sí? Que la, y que le tapan la voz. Pero lo que nos plantea Zacarías es que hicieron esto con el Señor, ¿sí? Le dan la espalda a Dios y pusieron su corazón como diamante, ¿sí? Tapan sus oídos, se dan vuelta, tapan sus oídos. El corazón duro. ¿Para qué el corazón duro? Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba. ¿Por quién? ¿Por quién lo enviaba? ¿Esto es una promesa futura? Lo podemos leer, lo voy a leer completo. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto grande ira de parte de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Dios enviaba las palabras por su espíritu. Era una promesa que, como estamos viendo durante esta semana, es una promesa presente a lo largo de la historia. La promesa del espíritu no es algo que está en distintas dispensaciones de la historia. Dios les daba su espíritu. Y la escritura nos cuenta que ese espíritu lo dio en el momento que Él les pedía que oigan, ¿sí? En el momento que Él estaba diciendo, oigan y guarden, ¿sí? Éxodo 19, podemos recordar, como algunos de los tantos pasajes, Dios les estaba dando su espíritu. Él hablaba y le daba su presencia a ellos, para que sea una realidad esto en sus vidas. Y el apóstol Pablo nos da una advertencia con respecto a todas estas historias. El apóstol Pablo es un gran conocedor, era un gran conocedor, ¿sí? Digo, es porque el Espíritu nos sigue hablando en su palabra. Era un gran conocedor de la actitud de este pueblo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 3, nos cuenta un poco más que esto no es solamente una historia pasada, ¿sí? El viernes a la mañana, cuando comentaba la historia de un momento, de una experiencia dentro de la iglesia adventista, comentaba también unas palabras del apóstol Pablo, que decía que todas estas historias eran un ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros. Todas estas advertencias son para nosotros. Y los invito a leer juntos estas advertencias que nos da el apóstol Pablo de Hebreos 3, del 7 en adelante. Nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, otra vez, ¿no? El Espíritu Santo es el que está hablando ahí. La presencia de Cristo les está hablando nuevamente, como bien diría también Daniel a la mañana, hablando de ese ángel que les estaba hablando a ellos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
en el día de la tentación en el desierto. Verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con aquella generación. Y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sí? Esta imaginación, divagan en su corazón. Así que juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 12. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Leemos ahí el verso 19 en adelante hasta el capítulo 4, verso 2, y vemos que ese pueblo, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No era el plan de Dios que no entren, no era el plan de Dios que no entren en su reposo, ¿sí? Tenemos una historia bastante lineal de cómo se desarrolla la historia de Israel. Pensamos que es todo causa y efecto, ¿no? Que Dios ya había predestinado que tenía que pasar por el desierto, pero no era su voluntad todo esto. ¿No lo dice el apóstol Pablo? Ellos no entraron a causa de ellos, de su incredulidad, no a causa de Dios. No era la voluntad de Dios, no era su carácter. Esto no es lo que manifestaba el Padre. El Padre tenía un deseo, una voluntad, ¿sí? Y ya vamos a hablar acerca de esa promesa. Verso 1 del capítulo 4. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Verso 2. Porque también a nosotros, ¿a quiénes? A nosotros. Se nos ha predicado el Evangelio como a quién? Como a ellos. ¿Sí? No hay dos formas de salvar. No hay dos evangelios. No hay un Dios que tenía un evangelio con malas promesas y para otro con mejores promesas. El evangelio es el mismo que estaba para Israel, donde Dios les daba por su espíritu, ¿sí? Sus palabras para que la oigan, para que su presencia esté en ellos, para que reciban la presencia de Dios. Y por el otro lado, ¿sí? En estos tiempos tenemos la misma promesa, el mismo evangelio, ¿sí? El mismo llamado que nos está haciendo Dios a nosotros. Pero ¿qué pasó? Pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeran al no mezclarla con fe. La estaban escuchando sin fe, no creían en lo que Dios decía. Dios te dice que es una promesa, Dios nos promete algo, ¿sí? Y queríamos cumplirlo nosotros. Pero si Él me lo promete a mí, me promete un auto, sí Señor, pero yo me lo voy a comprar. No, me lo está prometiendo vos, dámelo vos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Escuchar, creer que lo que me dijo es así y esperar. En esta generación, no voy a hablar de las anteriores porque no conozco todo, pero en esta generación necesitamos todo en papel, ¿sí? Y firmado, porque no creemos que lo que nos están diciendo es verdad, ¿sí? Un cuento del tío y demás. Pero Dios no es así. Sus palabras no son un sí y un no, vimos. Sus palabras son sí y amén. Así son sus promesas. Él nos habla y es así, ya está. Yo tengo que esperar y que Él me lo dé, ¿sí? En tanto, sea una promesa de Dios. Vemos entonces que Dios se disgustó de esta situación del pueblo. Nos dice en Hebreos capítulo 3, ¿sí? Verso 10, a causa de lo cual me disgusté con aquella generación. A él le causó mucho dolor, le causó sufrimiento esta situación, ¿sí? Y por dos cosas en particular. El pasaje nos habla, dice, me disgusté y dije, siempre divagan ellos de corazón. Él sabía hasta dónde iba a llegar el resultado de sus decisiones. Dios conoce el camino de nuestro corazón. Por ahí nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Dios sabe que las decisiones que nosotros tomamos van a ser de vida para vida o de muerte para muerte. Y por otro lado, dice, y no han conocido mis caminos, ¿sí? Había dos cosas que le causaban sufrimiento. Como un padre que sabe también hacia dónde va a terminar las decisiones de su hijo.
le causan sufrimiento. Porque el padre tiene experiencia, porque el padre ha vivido cosas que el hijo no ha vivido, ¿sí? Y sabía de las decisiones que, hablo en términos humanos, ¿verdad? Que los hace sufrir a los padres cuando ven que los hijos toman decisiones que uno no quiere. Y le causaba sufrimiento que no lo quisieron escuchar, que no quisieron saber cuál era su voluntad, cuál era su camino, cuáles eran sus promesas. Un poco se repite la historia del faraón. El faraón no escuchó la voz de Dios, el faraón no quiso reconocer el poder de Dios que estaba obrando, no quiso escuchar que, en Éxodo 5, ¿verdad?, que la promesa del descanso, el reposo, iba a traer bendición también para ellos y que se lo estaba invitando para eso. No era algo, bueno, esto es para los hebreos y ustedes los egipcios, bueno, mátense acá en el desierto, ¿no? Acá en Egipto. No, también había un mensaje para ellos. Dios los ama. Ama al egipcio, ama al hebreo, ama a todos. Sí, y quiere que vuelvan a sus caminos. Pero el faraón endureció su corazón. E Israel, lamentablemente, fue para atrás. Y fue tan para atrás que llegó a Egipto y terminó repitiendo los mismos patrones, ¿sí? Que el faraón. Terminó repitiendo, ¿sí?, este endurecimiento del corazón. ¿Y por qué? ¿Sí? En Hebreos 3:13, ahí donde estábamos leyendo, nos dice algo interesante. Antes, dice, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuestro corazón es endurecido porque el pecado nos engaña. ¿Sí? En el faraón ocurrió así, el pecado lo engañó y terminó creyendo que Dios era el que quería un mal, que Dios les estaba trayendo un mal y que sus soluciones eran las que estaban trayendo bendición para el pueblo, forzando la voluntad de Moisés y demás. Y vemos algo muy interesante que dice el apóstol Pablo en Romanos 7 respecto a este engaño, ¿sí? Romanos capítulo 7. ¿Cómo es que se endurece el corazón por este engaño del pecado? ¿Cómo es que el pecado me engaña a mí? Bueno, Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 8, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, ¿sí? Se toma el mandamiento. ¿Por qué? Porque sin la ley el pecado estaba muerto, ¿sí? La ley te dice, no codiciarás. A partir de ese momento ya lo conozco y el pecado lo que hace, ¿sí?, toma ese mandamiento y me dice, ves, sos un pecador. El pecado te muestra, ¿no? Y te pone en la cara cosas que tal vez estaban ocultas en vos y que no sabías, que esos pensamientos, razonamientos y actitudes que uno tiene iban para ese lado. Verso 9, y dice Pablo, y antes yo vivía sin ley. Pero cuando vino el mandamiento, ¿qué pasa? El pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Verso 13. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí, por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces vemos algo muy interesante que nos plantea el apóstol Pablo. Hay un proceso que ocurre en nuestro corazón, ¿sí? Viene la ley, viene la palabra, la recibimos, la escuchamos, ¿sí? El pueblo de Israel, oigan mi voz, Dios le da su ley, ¿sí? Le da sus mandamientos. Llega el pecado a nuestro corazón y llega la ley a nuestro corazón, y el pecado, al recibir ese mandamiento, sale a relucir lo que está en nuestro corazón, ¿no? Y el mandamiento nos convence de esa condición en la que nosotros nos encontramos. Ahora, ¿qué hace el pecado? El pecado, dice el verso 11, el pecado nos engaña. ¿Por qué dice?
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, utilizando el mandamiento, me engañó y por el mandamiento me mató. Entonces yo veo el mandamiento y digo, esto es malo, ¿sí? Yo hasta acá estaba bien, estaba feliz, no tenía ningún problema, no sabía que esto me hacía un daño a mi vida, pero aparece el mandamiento y yo muero. ¿Y quién es el que produjo la muerte en mí? ¿Quién es el que produce ese endurecimiento en mi corazón? ¿Será que es el mandamiento? Se pregunta Pablo. Y en el verso 11 lo aclara. No, es el pecado. El pecado me está engañando. El pecado toma lo de Dios, toma sus palabras y hace algo en mi vida, en mi corazón, que pienso que es Dios el que lo está haciendo, pero en realidad el efecto no es de Dios, no viene de Dios. Y concluyendo, el lugar del pecado en la destrucción o en el daño que produce el ser humano, concluye el apóstol Pablo en el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es así, es un reflejo, un trasunto del carácter de Dios, ¿sí? Eso es lo que es su ley. Pero dice el verso 3, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y nos aclara Pablo, en ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse en esa condición, tiene que cobrar muerte en mí, ¿sí? Y lo obra a través de lo que es bueno, ¿sí? A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo necesitamos y es necesario este proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel recibe esta instrucción, recibe esta enseñanza, pero entiende que es el mandamiento lo que lo está destruyendo. Entiende de que es la voz de Dios y se aleja, ¿sí? Hablanos vos, Moisés. ¿No? Que no nos hable Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa si me hablaba Dios? Iba a morir. Hay algo que lo estaba engañando, ¿sí? En Isaías 59, 1 y 2 nos dice que Dios no alejó a su mano para salvar. Fue el pecado lo que nos alejó de Dios. Y sin embargo nosotros vemos las cosas al revés. Creemos que es Dios el que está haciendo ese efecto en mi vida. Creemos que es su palabra, ¿sí? En Miqueas capítulo 2, el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice cosas que uno por ahí sí son fuertes, ¿no? Pero después dice, ¿no hacen bien mis palabras al que obra rectamente? Y nos está invitando, ¿sí? Constantemente hacer que el pecado abunde, a que sobreabunde la gracia, a darnos la respuesta, ¿sí? A encontrar de que es un bien, es para nuestro bien su palabra, es para acercarnos a Él. Y me hace acordar algo que mientras estudiaba este tema con el material de Daniel, me gustó ese versículo que está en Lucas 9, 23, y que es la voz del Espíritu hablando en nuestro corazón. Continuamente, en Lucas 9, 23, la voz del Señor nos habla constantemente estas palabras al enviar su Espíritu, ¿sí? Al enviar sus palabras. Dice Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, se tiene que negar a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El gran problema es que el hombre no se quiere negar. El gran problema es que el hombre no quiere morir. Quiere seguir manteniendo, estar bajo la ley, seguir bajo pecado. Le gusta estar en esa condición. Hasta que no apareció la ley, estaba todo bien en Pablo. No había ningún problema. Y el hombre, la segunda cosa, no se quiere negar a sí mismo para no reconocer que necesita ayuda. Creo que comentabas, Daniel, hoy a la mañana acerca de que el mensaje de que alguien te diga tenés cáncer es una mala noticia. Que alguien te diga tenés cáncer o cualquier enfermedad terminal es una mala noticia, pero se convierte en una buena noticia también, porque antes no lo sabía. Ahora podemos resolver ese problema, se puede tratar. Depende cómo lo veamos, ¿sí? Si nos queremos negar a nosotros mismos, no quiero saber que tengo esa enfermedad, no voy al médico para no saber que estoy en esa condición. O si me quiero hacer, o si me acerco, ¿sí?
sabiendo de que ese médico, el médico divino, tiene un remedio para mi vida. Por eso es que se acerca a nosotros. Depende cómo lo consideremos, depende cómo veamos a nuestro Padre. Si es alguien que quiere hacernos el bien, que su ley es santa, es justa y buena. Entonces, viendo un poquito esto y considerando un poco acerca de su carácter, vamos a Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, 2 y 3, y veamos cómo fue ese momento en que Dios le dio su ley. Ese momento en el que el Padre se acercó con todos sus ángeles a ese pueblo. Deuteronomio 33, 2 y 3 dice, y dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán y vino con 10.000 santos a su diestra. Vino con 10.000 santos. A su diestra la ley de fuego para ellos. Sí, Él amó al pueblo. Es como que vemos toda esa escena primero y pensamos, vino con su ley, con su ejército, trajo la ley y ya nos imaginamos un jefe, un rey que quiere imponer algo a su pueblo. Entonces, por lo menos en esta expresión, aclara para que entendamos algo que debiera ser obvio. Lastimosamente nuestro corazón endurecido no lo conoce. Entonces nos lo presenta. Sí, Él amó al pueblo. Todos sus santos están ¿dónde? ¿Dónde están sus santos? En su mano. Ese es el mensaje que nos trae Dios. Y ellos se sientan a tus pies. Cada uno recibirá tus palabras. Ellos se sientan a tus pies. Me acuerdo cuando, ya un poquito más grande, mi papá, me imagino que todos deben de tener la misma historia, ¿no? Empezaron a pelearse con los hermanos por viajar adelante en el asiento con el papá, ¿sí? No sé si a alguno le pasó eso, pero qué linda escena de poder estar con él, acompañándolo, disfrutar de ser protagonista y esto de acercarte porque sabes que te va a hacer bien, porque vas a disfrutar de ese paseo. Dios dice, sí, los amó, están en mi mano, los protejo, los cuido, ¿sí? Y ellos se sientan a mis pies, están cómodos, están cuidados por mí. Y pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo estaban en su mano? Dice el verso 3. Creo que en mi versión no está la respuesta, ¿sí? No sé si ustedes tienen la versión 60. Por favor, verso 33, 3. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos se sintieron en paz, recibiendo dirección. Bueno, se ve que leí otro pasaje, ¿sí? ¿Cuántos? Todos, ¿sí? Él amó al pueblo, a todos sus santos. En Isaías 63, 7 podemos ver un poco del dolor que sufrió nuestro Padre. Y nos revela situaciones que están emparentadas con este evento particularmente, pero que trascienden a todo momento de la historia, ¿sí? Isaías 63, verso 7. Es muy interesante cómo comienza este pasaje. Dice, de las misericordias de Jehová haré mención. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su bondad hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Verso 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. ¿Sí? ¿Iba a ser su Salvador? No, fue su Salvador. En ese tiempo ya lo estaba haciendo. Él los estaba salvando. ¿Sí? Verso 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él lo estaba sintiendo, lo que nosotros sentimos. Pero no después de que vino Cristo. Él ya lo estaba sintiendo en este tiempo. ¿Sí? Y el ángel de su faz lo salvó. ¿A quiénes? Ya vamos a ver, ¿no? El ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo?
todos los días de la antigüedad, ¿sí? Se angustió, los salvó, los amó, los redimió, los trajo, los levantó desde los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos, ¿sí? El estar alejado de sus pactos, consideramos al Espíritu de Dios como un enemigo, como alguien que me viene a hacer mal, como cuando vemos acerca de sus mandamientos, ¿sí? Me viene a traer muerte. Pero esa es la condición natural de la rebelión, de la rebeldía. Mas ellos fueron rebeldes y la rebeldía trae esto en nuestra vida. Verso 11. Entonces se acordó de los días de la antigüedad, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él? ¿Qué cosa? Su Santo Espíritu. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso, ¿sí? ¿Y de qué época estamos hablando acá? Nos lleva a los tiempos de Moisés. El Espíritu de Jehová lo estaba pastoreando, ¿sí? Vemos la promesa del Espíritu como algo que viene después de Cristo, pero ya el Espíritu estaba actuando desde esos tiempos. El Espíritu estaba actuando con ese pueblo que él era rebelde, ¿sí? Y que lo consideraba un enemigo. En ese tiempo, dice que los salvó. En ese tiempo los redimió. En ese tiempo los trajo, los levantó, ¿sí? En ese tiempo él se angustió en sus angustias. Sin embargo, dice la Escritura que él fue rechazado. Y Moisés relata un poco qué es lo que hizo ese pueblo con ese Dios. En Deuteronomio capítulo 32, verso 1 al 6, ¿me acompañan con algunos pasajes más? Porque realmente esto es una historia que me gustaría que podamos ver completa, porque tiene Dios un mensaje que darnos en esta noche. Y el deseo de nuestro Padre es que podamos ver que Él opera siempre de la misma manera, que Él trabaja siempre de la misma forma. Moisés relata lo que hizo este pueblo, verso 1 del 32. Escuchad, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Paréntesis acá de todo lo que quisiera decir. El tema de el derramamiento de la lluvia tiene que ver, ¿sí? O nos llega por este canal también que tiene que ver con el destilar su razonamiento, su doctrina. ¿Y cuál razonamiento? ¿Cuál doctrina es la que estaba compartiendo? Verso 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Tenía que ver con una manifestación de cómo es nuestro Dios, ¿sí? Que es el reflejo en su nombre, de su carácter. 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Ellos se han corrompido a sí mismos. Sus manchas no son las manchas de sus hijos, son una generación torcida y perversa. Así pagarás a Jehová, oh pueblo loco e ignorante. Esa es la expresión de rebelde, ¿no? Pueblo loco e ignorante. Él es tu Padre que te poseyó, Él te hizo y te estableció. ¿Qué cosa hay en tu cabeza, no? Que no estás escuchando y que no estás siguiendo a tu Dios, ¿sí? Que no estás siguiendo a tu Padre. Él es tu Padre, lo estás dejando a Él, ¿sí? ¿Estás loco?
En Él hay verdad, no hay iniquidad, no hay mal. No hay nada que te pueda hacer daño a tu vida. Verso 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Lo halló en tierra desierta, en desierto horrible y yermo. Lo condujo alrededor, lo introdujo, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus alas. Jehová los guió y con él no hubo Dios ajeno. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase la miel de la peña y aceite del duro pedernal. Recuerda un poco a Isaías capítulo 5, ¿sí? El que tiene la viña, todo lo que hizo con esa viña. Y podríamos hablar de cada uno de su experiencia, de cuando conoció al Señor, de todo lo que ocurrió en nuestra vida, todos los caminos que le abrió, ¿sí? Y cómo nos fue guiando paso tras paso. Él nos está recordando eso, cómo nos fue cuidando, cómo nos fue guiando en ese camino. Verso 14 al 18. Mantequilla de vaca y de leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y bebiste la sangre pura de la uva. ¿Sí? Acá podríamos hablar un poco del sacrificio de Cristo, pero me estaría yendo. Verso 15. Pero engordó Jesurún y dio coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces dejó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Lo provocaste a celos ¿con qué? Con dioses ajenos. Dejaste la verdadera adoración. A dioses que no habías conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Sí? Y nos dice este pasaje, nos habla un poco acerca de cuál fue el camino que fue tomando ese pueblo, ¿sí? Ese pueblo que recibió todo. Verso 17 y 18. Ofrecieron sacrificio a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador, ¿sí? Terminaron en una adoración falsa, terminaron negando, y ese pecado, ¿sí? Los engañó y los mató. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? Y vamos a volver un poquito a lo que comentábamos por la mañana. ¿Cuál era ese pacto que tenía Dios con su pueblo? Éxodo 15, 17, luego de la liberación de Egipto, se relata lo que se conoce como el canto de Moisés. ¿Sí? En mi Biblia aparece como el cántico de Moisés. Y sabemos muy bien que en el tiempo del fin, el cántico de Moisés y del Cordero se va a volver a repetir. Y en ese cántico, en el verso 17, nos dice algo muy interesante. Moisés dice, tú, hablándole a Dios, tú los introducirás y los plantarás, ¿dónde? En el monte de tu heredad, en el lugar que tú has preparado para tu morada, oh Jehová, en el santuario del Señor que tus manos han establecido. El oír la palabra de Dios, el oír sus promesas, ¿sí? Nos lleva a pensar y nos lleva a concluir de que Dios no tenía un plan para ellos en la tierra y para nosotros esperando el cielo. El plan de Dios, antes, durante y después, a lo largo de toda la historia, siempre fue el mismo. El plan de Dios
era que podamos ser introducidos ¿dónde? Dice la Escritura, verso 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, Sión, ¿verdad? En el lugar que tú has preparado para tu morada, oh Jehová, en el santuario del Señor que tus manos han establecido. Y esto ya nos saca de la vista cualquier invención humana, nos saca de la vista el modelo, ¿sí? El tipo que ellos construyeron, si no nos lleva a pensar en el modelo que está en el monte, ¿verdad? Dice el Salmos 48:1, que ese monte de Sión es su ciudad, ¿sí? Y es un monte que no fue levantado con manos humanas, vamos a leer también en Hebreos. Ahora, pregunto, ¿cambian las promesas de Dios? ¿Será que Él tenía un plan con Moisés y bueno, después se le fue diluyendo y en realidad no era ese plan? Le estaba planteando cosas para futuro y en ese momento, bueno, pasaron cosas y les planteó otro plan, ¿sí? ¿Será que Dios tiene dos planes? ¿Será que en el mientras tanto nos va dando un plan menor? Bueno, confórmense con esta tierra, ¿sí? ¿O será que ese era el plan de Dios? ¿O será que realmente en los tiempos de Moisés Dios ya quería introducirlos en el santuario? Pensemos en el caso de Enoc, pensemos en el caso de Elías, pensemos en el caso de Moisés. Y hablo de tres personas que están citadas en la Escritura previo a la venida de Cristo, que tuvieron esa herencia, que pasaron, ¿no? Dice que Dios se llevó a Enoc, lo mismo habla de Elías, lo mismo podemos mencionar de Moisés en el libro de Judas, donde se estaban disputando el cuerpo, quienes pudieron gozar, ¿sí? Como adelantados de gozar de estas promesas de Dios, del cumplimiento de estas promesas. ¿Será que sus promesas cambian? ¿Cómo es nuestro Dios? En 2 Timoteo 2:13, y leo dos pasajes más, mis hermanos, y los dejo de pasear de acá para allá, pero me parece algo tan maravilloso que no me puedo contener de comentarlo, ¿sí? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede decir una cosa y negarse. Él no te puede dar una palabra en la Escritura y después decir, bueno, pero en realidad esto era para un futuro, para otro momento. Él no se puede negar a sí mismo. En Isaías 11, y me gustó mucho este pasaje, Isaías capítulo 11 nos habla de esta idea de que Él lo dio una vez y que lo volverá a dar otra vez, ¿sí? Que es un mensaje que el Señor quiere volver a establecer con su pueblo. Hubo un pueblo del cual Él se desentendió, que rechazaron su pacto, ¿sí? Y que anduvieron en el suyo. Él los entregó ese pacto. Pero dice Isaías 11:11, y acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a extender su mano. ¿Por cuánto? Por segunda vez, ¿sí? Hay una primera vez que leímos recién, que estuvimos estudiando el caso del pueblo de Israel, donde Él extendió su mano, Él derramó su espíritu, Él los quería introducir en el lugar de su morada. Pero acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo, que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamat, de las islas del mar, de Argentina, ¿sí? De todos lados. Él los va a recoger de vuelta. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro fines de la tierra, ¿sí? Hará un tiempo de reunión, ¿sí? Hará un tiempo donde Él va a reunir a todo Israel que está esparcido, a todo su pueblo que está esparcido por la tierra. Verso 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, que haya quedado de Asiria, de la manera que lo hubo, ¿para quién? Vuelvo a repetir, y habrá camino para el remanente de su pueblo, que haya quedado de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Las promesas que Dios hizo para Israel, las repite por segunda vez, ¿sí? Y dice, y acontecerá en aquel tiempo. Hay un momento donde Dios vuelve a repetirnos su mensaje, su promesa. Quiero llevarlos de vuelta allá, al lugar de mi morada.
Oigan, escuchen mi voz. Yo lo quiero hacer para ser Dios con ustedes, ¿sí? Para ser su Dios y ustedes sean mi pueblo. Ese es el mensaje de Dios. Y quería concluir leyendo Jeremías 31, ¿sí? Que me parece que es ineludible. Jeremías capítulo 31. Bueno, yo les pido disculpas por la lectura de la Biblia, pero en realidad es abrir la boca y llenarla. Así que, digo, es también satisfacernos con este banquete, pero sé que tenemos tiempo, ¿no? Verso 27. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. ¿Sí? Que es ese proceso que ocurre en nuestra vida. Él lo hace con cariño, con amor. Este proceso de presentarnos tal cual somos, ¿sí? De negarnos para que podamos negarnos a nosotros mismos y podamos pedirle ayuda. Él lo hace con cuidado, con amor, y así como lo hizo antes, con ese mismo amor, porque nos ama, también nos está presentando esto. Verso 29. En aquel día no dirán más, los padres comieron de las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentadera. ¿Sí? Por culpa de mi padre que estoy así. No van a decir más eso, dice. Verso 30. Sino que cada cual morirá. ¿Por qué? Por su propia maldad. Es la maldad la que nos mata. Es el pecado el que nos mata. El tema es que nos engaña con el mandamiento, pero es el pecado el que termina siendo un efecto en nuestra vida. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentadera. ¿Sí? Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? No lo podemos engañar a Dios. 31. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, ¿sí? Bien que fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Él va a hacer un pacto, pero no va a ser el pacto que hizo con sus padres. Esa es la voluntad del hombre, como estudiamos. Él quiere presentar su pacto, que es su voluntad, sus promesas en nuestra vida. Bienvenida. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Dios prometió que iba a establecer un nuevo pacto con nosotros y es el grabar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el pacto, pero es el mismo que vimos antes. ¿Sí? Lo vuelve a repetir, lo vuelve a establecer para nosotros. Es el mismo deseo que tenía en Éxodo 19, que su pueblo escuche su voz. Nos lo vuelve a hacer nuevamente a nosotros en esta última generación. Y entonces dice el verso 34, que cuando eso ocurra, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué nadie va a enseñar diciendo, conoce a Jehová? ¿Sabes cómo es Dios? ¿Por qué nadie lo va a enseñar? Porque dice, porque todos me conocerán. En el nuevo pacto todos conocen a Dios. En el antiguo pacto no se conoce a Dios. En el nuevo pacto la ley de Dios está grabada en su mente. En el antiguo pacto el hombre quiere hacer esa voluntad, pero está engañado por el pecado. ¿Sí? Está fuera de la obediencia. Vive en infracción a la ley, vive en pecado. ¿Y por qué conocerán a Jehová? ¿Por qué todos me conocerán? Desde el más pequeño, desde los niños hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Conocer a Dios, según Jeremías, significa
saber que Dios te perdona, que Dios no te condena, que Él te está presentando tu condición para darte una respuesta, una solución, ¿sí? Y que no se va a acordar más de tu pecado, que no se va a estar ahí condenándote después a futuro, diciéndote, pero ¿viste lo que yo hice con vos? ¿Sí? Él no se va a acordar más de su pecado. Así dice Jehová, que da luz, que da sol, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte del mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Así dice Jehová, si los cielos de arriba pueden medirse y examinarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hayan hecho, dice Jehová. ¿Sí? Entonces nos presenta estas condiciones, ¿sí? Y nos presenta nuevamente cuál es su deseo, cuál es su pacto para nosotros. Pero que si nosotros deseamos continuar el antiguo pacto, Él nos va a aceptar eso, ¿sí? Y nos va a entregar el deseo de nuestro corazón. Ahora, vemos acá que el nuevo pacto tiene que ver con el escuchar su voz. Y vemos que tiene que ver con que su ley esté grabada en nuestros corazones. Y eso significa que Dios esté en nosotros, que su presencia esté en nuestra vida. Y eso significa que conoceremos a Dios. Y significa que sabremos que es perdonador, conoceremos su carácter. Y esta promesa no es simplemente para el pasado. Esto no lo escribió Jeremías para su tiempo. Pablo lo refiere, ¿sí? Podríamos decir, a los tiempos también donde los apóstoles estaban predicando. Podríamos decir, bueno, son dispensaciones, tiempo. Es para todas las edades. Y Dios está esperando eso también. Y Dios está nuevamente en esta hora dando su pacto y está dando nuevamente su promesa, presentando sus condiciones justamente para no repetir las experiencias del pasado, para entender que el negarse a nosotros mismos es la mejor respuesta que nos puede pasar, que entender nuestra condición y conocer que Dios desea hacernos el bien, presentándonos su palabra, es lo mejor. Y el mensaje que nos deja esta palabra, ¿sí?, de Jeremías 31, es que vienen tiempos, ¿sí? Es un mensaje, es una profecía que Dios desea cumplir en esta generación, una profecía que Él desea ver en cada uno de nosotros, que se manifieste Cristo en nuestra vida. Hay algo que me gustó mucho de cómo terminaste, Daniel. No sé si me permitís compartir alguna de las frases final, porque me parece que está muy buena el cierre, y a mí no me hubiese salido mejor que esto. Dice, en la página 207 de este material, del cual recomiendo para que lo lean, dice, las promesas de Dios tendrán un cumplimiento final maravilloso. Las naciones enteras verán el cambio realizado en nosotros cuando somos santificados por la presencia del Señor. Esto es su obra. Será el Señor que nos rociará con agua limpia y nos limpiará de toda inmundicia. Será el Señor que nos limpiará de todos nuestros falsos ídolos, aquellas cosas en las cuales depositaron nuestra confianza, energía y tiempo. Es Dios el que nos dará un nuevo corazón, cambiando el corazón de piedra por uno de carne. Es el que pondrá un espíritu nuevo, es Él, en nuestros corazones, dándonos una mente reconciliada para que podamos recibir más y más de su espíritu, haciendo que atesoremos y guardemos todas sus palabras. Entonces, ¿saben lo que ocurre? Dice, y me gustó este pensamiento final, entonces Dios vendrá a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Dios dio esas promesas para un cumplimiento futuro y ese futuro ha llegado. ¿Creemos eso? ¿Creemos que estas palabras son para nosotros, para nuestra generación? ¿Creemos que Dios nos está hablando así como le habló al pueblo hebreo? El reloj profético nos indica que hoy es el tiempo aceptable. Hoy hablamos acerca de Apocalipsis 18, ese tiempo donde hay un ángel que predica o que hace ilumina la tierra con toda su gloria. Hoy es el tiempo de reunión del pueblo santo.
Hoy es cuando Dios se dispone a hacer todo esto maravillosamente en su pueblo. Y el pensamiento final es el mismo que les quiero compartir a ustedes. Que Dios nos ayude en nuestro caminar diario para siempre oír su voz. Y que en ese caminar no endurecer nuestro corazón para que el pacto nuevo, la administración del Espíritu, pueda ser una realidad en sus vidas. Este era el deseo del hermano que escribió el material. Este es un deseo que surge, sí, me surgió al leer las mismas evidencias, de leer los mismos pasajes. Es un Dios que está constantemente acercándose a nosotros para que esta administración de vida, para que su pacto sea una realidad en nuestro corazón. Y es el deseo, creo que de esta generación final, de que esto sea una realidad para todos como pueblo, que podamos manifestar a Cristo, que Él realmente sea un Dios con nosotros, que Él habite en nuestros corazones. Dios nos ayude, ¿sí?, a escucharlo, para que esto sea realmente un deseo. No sea solo un deseo, sino una realidad. Y en ese deseo quiero invitarlos a orar, a pedirle al Señor de que esto que el Señor nos dejó en su palabra, Él pueda sacarnos este corazón de piedra y nos pueda dar un corazón de carne para escucharlo. Los invito a los que puedan, acompañándome a orar. Padre eterno y Dios de amor, te quiero dar las gracias, Padre. Te quiero dar las gracias por esta manifestación preciosa que nos dejaste de tu revelación, nos dejaste de tu promesa, de tus pactos. Te quiero dar las gracias, Padre, porque nunca nos abandonaste, porque siempre estuviste con nosotros, afligiéndote y redimiéndonos y salvándonos, y porque así como podemos ver en el pueblo de Israel, podemos ver también cómo nos has ido guiando y nos has ido acompañando en este caminar en ti. Padre, te quiero dar las gracias porque enviaste a tu Hijo para manifestar ese amor, para mostrarnos que estás con nosotros, no contra nosotros, para manifestar que es el pecado el que nos daña, el pecado nuestro mayor enemigo, y que lo que estuvimos haciendo constantemente es ver que en la antigüedad eras tú el que lo hacías y no podíamos ver por el pecado que estaba en nuestro corazón. Por eso te ruego, Señor, de todo corazón, en sinceridad, que cambies nuestro corazón, que podamos escuchar tu voz, que pueda ser una morada, un templo para recibir tu espíritu, para recibir tu presencia, para que tú hagas esas promesas que tenés presentadas en tu palabra, una realidad en nuestra vida, para dejar de hacer o de pensar de hacer y desear, Padre, que nuestro querer como nuestro hacer sean hechos por tu santa y divina voluntad en nuestro corazón. Que Cristo more en la fe en nuestros corazones. Señor, sabemos que estamos en estos tiempos, sabemos que estamos en los tiempos finales, sabemos que las profecías se están cumpliendo y deseamos ver en nuestra vida esa manifestación maravillosa de ti en nosotros, que podamos iluminar la tierra con tu gloria. Padre, gracias por este privilegio que nos das. Gracias por habernos elegidos para poder ser instrumentos tuyos para tu gloria. Señor, danos ese corazón de carne y ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a cargar con esa cruz y seguirte. Padre, estas cosas las pedimos porque sabemos que es tu deseo y que sabemos que deseas hacernos el bien. Ayúdanos a conocerte cada día más, para entregarnos cada día más en nuestro corazón y avanzar en este camino al que nos ha llamado. Pedimos todas estas cosas y las agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.